Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, la versión veraniega de Sucedió una noche, en la que recuperamos una especie de grandes éxitos de los reportajes emitidos en las 4 temporadas que lleva en antena este espacio de la SER dedicado al cine clásico. En el programa de hoy vamos a recordar a uno de los actores más entrañables de la historia del cine español, el hombre de la voz cascada. Me dan un cigarrillo, es que si no fumo no puedo coger el sueño. Coja los que quiera. Visitaremos un fuerte Misión que hemos visto varias veces en el cine. Esto es el Álamo. Estamos en el famosísimo fuerte del Álamo. Mira, llevó a Patsy a París para su 25 aniversario. No sé, querida, pero ¿qué es París al lado del Álamo? Jack Bourbon nos traerá la historia de Kenneth Bianchi, uno de los asesinos en serie más famosos de la historia criminal. El estrangulador de la colina vuelve a matar. Y el director Fernando Trueba nos hablará del cine de su vida. Yo siempre he dicho, yo no soy una persona religiosa, pero hay una cosa por la que rezo, que es por no perder la pasión por el cine. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Zing, 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 zing. Got it? Man, that's my native tongue. Look out. Zoom, 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 zoom. Zing, zing, zing a little song with me. I know we're not beside the side of sea, but when you're sitting by the side of me, I want to sing a little song. Sing some sentimental melody about a chapel or an apple tree, about a couple living happily, and I'll be glad to sing along. And I'll be glad it ain't the season that has me kinda silly. You really are a dolly and a dilly. You got a reason to cuddle sorta close to me, and we could do a very clever bit of close harmony. Zing, 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 it's getting late, my pet. My pet. We got a most important date to set. I'm sure that we could make a great duet, and we could sing a little love song all night long. Y como siempre también escucharemos unas cuantas canciones y melodías de películas entre reportaje y reportaje. Este, por ejemplo, es Bing Crosby, con una canción que fue nominada al Oscar al mejor tema de banda sonora en 1953, Sing a Little Song, perteneciente al musical romántico Solo para ti, en el que Crosby hacía pareja con Jane Wyman, a la que también escuchamos cantar por ahí de fondo. Y vamos a empezar recordando a una gran figura de la historia del cine español. No os decimos el nombre porque lo vais a adivinar enseguida. Estas coplas que todos conocéis se cantaron en un pueblo castellano llamado Villar del Río en el año 1952. Era un sitio inventado por Luis García Berlanga para contar la historia de Bienvenido Mr. Marshall. El alcalde del pueblo era este hombre de voz tan particular. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Un momento, jefe, porque yo, como no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí. Los yanquis han venido de Salero con mis regalos.
Ese alcalde que nunca acababa de explicarse está hoy en día considerado uno de los actores más entrañables de la historia del cine español, conocido y admirado por varias generaciones de espectadores. Una gran satisfacción. De vez en cuando se nos hace justicia. Pepe Isbert, que ya lo habíais adivinado, es nuestro protagonista de hoy, fue además el patriarca de una familia de actores, ya que su hija María y sus nietos Carlos y Tony también se dedicaron a la actuación, al igual que otro de sus nietos, José Spitzer Isbert, dramaturgo, escritor y actor ocasional. La voz cascada de Pepe Isbert es inconfundible, pero su nieto Tony es capaz de imitarla bastante bien. Es que, mire usted, yo estaba mirando con mi nieto, lleva una gorrita azul, se llama Yecho, y no lo encuentro. También lo imita, que incluso llegó a doblarle en una película. En la última película que hizo, ya era en color, le habían hecho una traqueotomía, le quitaron las cuerdas vocales y no podía hablar. El doblaje se había quedado a la mitad. Yo le imitaba desde chico, imitaba su voz, o sea, como una cosa. Y a él le gustaba, ¿no? Y entonces los productores dijeron, hombre, Tony, vamos a hacerlo. Ecualizaron el sonido y coló. La mayor parte de las biografías dice que José Isbert nació en Madrid el 3 de marzo de 1886, pero su nieto Tony asegura que en realidad fue 10 años antes. Otro error bastante habitual es creer que debutó como actor en el Teatro Apolo a los 19 años, cuando la verdad fue que lo hizo a los 10 y en un café cantante. Desde entonces se dedicó a hacer teatro, pero sin dejar de estudiar. Llegó a tener el título de profesor mercantil y ejerció como tal fugazmente, pero lo abandonó para dedicarse por completo a las tablas, trabajando en todo tipo de espectáculos. Y ahora la tortuga africana, cazada por un servidor de ustedes en las selvas del Orinoco, va a dar el triple salto mortal. Va a demostrar a cualquiera de cuantos me escuchan, sea joven, persona o militar, que el animal es algunas veces superior al hombre. Una de las obras más importantes que representó en esos años fue Los intereses creados de Jacinto Benavente. Él lo llamaba Jacinto Buena Gente porque era muy amigo suyo. Y precisamente Benavente fue uno de los productores de la primera película en la que intervino Isbert, en el año 1912, un cortometraje sobre el asesinato del político Canalejas. Con la llegada del cine sonoro, su voz ronca y peculiar empezó a sobresalir dentro del cine español. En esta primera parte me había propuesto dar el do de pecho y lo he dado. Usted de pecho puede dar lo que quiera y le sobra. Este es el don. Participó en numerosas películas, siguió haciendo teatro y ni siquiera la guerra civil le dejó sin trabajo. Tony Isbert. Y todos le conocían y entonces él paró, se paraban los tiros y él pasaba a la compañía porque ese día tenían función en el otro lado. En los años 40 fue aumentando poco a poco su popularidad gracias a películas como Ella, él y sus millones de Juan de Orduña o esta en la que le escuchamos, El fantasma y Doña Juanita de Rafael Gil. Gracias, que te traigo una noticia. ¿Una noticia? Acabo de pasar con Sisto Olivares por la calle La Encarnación. Había una pareja hablando por la reja en casa de Laureano. Ella era su hija. A él no he podido conocer. ¿A estas horas? A estas horas. ¿Dices que lo ha visto también Sisto Olivares? Supongo. ¿Y se lo habrá contado a su mujer? Sí. ¡Qué lástima! ¿Por qué? Porque mañana va su mujer temprano a la junta del ropero. ¿Y qué? Que lo va a contar allí antes que yo. Anda, pues es verdad. Pero fue sobre todo a partir de su colaboración con Luis García Berlanga cuando se convirtió en una estrella del cine español. Bienvenido Mr. Marshall, Calabuch, Los Jueves Milagro... Venga, hombre, ¿qué digo? Si no oigo nada. Este día. En este día. Sí. ¡Oh, en este día! Es que tú y los que reciban mi testimonio cumplan el mandato de San Dimas. Lo primero, donde todos los jueves consentiré en aparecer. Venid todos. Venid, hermanos. Y sobre todo, El verdugo. Siempre la misma historia, somos incomprendidos. El tío dándome el reloj me dijo, maestro... Pero ya sentado en la silla y con los hierros en la... Sí, aguarde, maestro, me dijo, tome un recuerdo. Y perdone que haya tenido que molestarle a estas horas. Aquí, pare, la raza degenera. A su gran técnica de actor, Isbert añadía su campechanía natural, con la que conseguía que hasta un verdugo resultara entrañable. Berlanga destacó siempre la gran profesionalidad de Pepe Isbert. Mis primeros años de cine han sido una gozada, porque ese tipo de actor que venía del teatro,
y por lo tanto tenían una disciplina fabulosa. Sus películas y otras como El cochecito de Marco Ferreri le convirtieron en uno de los actores favoritos del público de la época. ¿Te das cuenta de lo que es el coche? Ya veo que es una gran cosa. Tenéis el campo en la mano, el aire puro, el sol. Usted lo que tiene que hacer es comprarse un chisme de esto y entrar en la pandilla. Mire qué modelo. Quiero a Julita. ¿Le gusta el fútbol? Hombre. Nosotros vamos a todos los partidos del Madrid. La presencia de Pepe Isbert siempre se agradecía en cualquier reparto, ya fuera como protagonista o interpretando pequeños pero inolvidables papeles secundarios, como el del esquimal de Historias de la Radio o el testigo de La vida por delante. ¿No ha presenciado el hecho nadie más, agente? No quisieron venir, señor comisario. Entonces usted es el único que se ha prestado a testificar. Yo pasaba por allí, pero yo no quería venir. Lo que pasa es que como soy tan lento de palabra, no me dio tiempo a decir que no. Uno de sus últimos trabajos fue en La gran familia, en el papel del abuelo. El abuelo, que viene a hacer una investigación para ver quién de ustedes es el bandolero, que me hurta los tebeos para forrar su libro. La escena en la que busca al nieto perdido en la Plaza Mayor de Madrid es una de las que todo el mundo recuerda. Chencho, ¿dónde te has metido? Hijo mío. ¡Chencho, corteza! Chencho, hijo. Chencho. Hay que encontrar a Chencho. Por favor, señora, ha visto a un niño solo, así como perdido. En La gran familia, el actor interpretaba a un hombre bastante parecido a sí mismo, rodeado siempre de sus nietos. Tony Isbert otra vez. Nos reuníamos los 16 nietos y en un sitio comían los chicos jóvenes, que había de todas las edades naturalmente, y en otro los mayores. Y mi abuelo comía siempre con nosotros. Para los mayores no quería, siempre comían con sus nietos. Y no había comida que no se nos hiciera reír. Haciéndoles reír con las historias que les contaba entre cigarro y cigarro, su gran debilidad. Me dan un cigarrillo, es que si no fumo no puedo coger el sueño. Coja los que quiera. Uno solo. Mañana mismo compro y te lo devuelvo. Pepe Isbert fumó muchísimo durante toda su vida y por eso tenía esa voz tan cascada, pero que no le impedía ni siquiera cantar, como en este dúo que se marcaba con Clotilde Gijón en la película Lo que cuesta vivir. Tú y yo y tú. No me importan los demás. Sin embargo, fueron los cigarrillos los que le provocaron el cáncer que acabaría llevándole a la tumba. Mis pulmones se quedaron vacíos y me alcanzó. Le extirparon las cuerdas vocales y Pepe Isbert se quedó sin voz los 3 últimos años de su vida. Murió el 28 de noviembre de 1966. Tenía 87 años y casi 100 películas a sus espaldas. Pepe Isbert está enterrado en un panteón de la familia en Tarazona de la Mancha, el pueblo de Albacete de donde era su mujer. Él, que siempre fue un trabajador incansable, construyó en esa localidad un cine y un teatro y se ocupó de que por allí pasaran todas las compañías españolas mientras él vivía, ya que su naturaleza le impedía estar ocioso. Si todos me abandonan, tengo que valerme por mí mismo. No un cero a la izquierda. Eso es lo que soy. Triste destino de los jubilados. Jubilado, jorobado. La misma palabra lo dice. Hoy en día diversos premios de interpretación llevan su nombre, como el Premio Nacional de Teatro José Isbert o el Premio de Honor del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola. Ha pasado medio siglo desde su desaparición, pero Pepe Isbert nos resulta tan cercano y está tan presente en la historia de nuestro cine que da la sensación de que cualquier día de estos se nos va a aparecer. Yo no me aparezco sin música, pero si está la banda en la estrella. Pero está también don Fidel, que me puede preguntar por cosas del cielo y decir qué es lo que hace San Nicasio. Y yo que sé quién es San Nicasio. Pues no le conteste. Usted viene del cielo y no tiene por qué hablar con nadie.
música que Giorgio Moroder compuso para la película El Expreso de Medianoche, una de las bandas sonoras pioneras en la utilización de la música electrónica en el cine. Y ahora vamos a recuperar un reportaje de la serie Jack Bourbon presenta Asesinos, en la que nuestro detective cinematográfico nos traía los casos de famosos psicópatas y criminales en serie que han sido llevados a las pantallas. Jack Bourbon presenta Asesinos. ¿Qué tal, amigos? Estaba aquí revisando el caso de una clienta en el que he estado trabajando esta semana. Es enfermera en un hospital y sospecha que su marido, cuando ella está de guardia por las noches, sale de casa y se ve con otra mujer. Anoche seguía al tipo, y cuál no fue mi sorpresa cuando descubrí que no tenía un amante, sino que trabajaba en un club de travestis con el nombre de Kitty la Tragamachos. Cuando le abordé se hizo el loco y me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, pero esta mañana se ha presentado en mi oficina ya vestido de hombre y me ha dicho que no se lo contara a su mujer, que padece de doble personalidad y que no lo puede evitar. Yo creo que el tipo me engaña, que le van los ligueros y los zapatos de plataforma y ya está, pero la verdad es que no sé qué hacer. El llamado síndrome de doble personalidad existe realmente y lo hemos visto varias veces en el cine. Me acuerdo, por ejemplo, de películas como Las dos caras de la verdad, Psicosis o Las tres caras de Eva, por la que Joan Woodward ganó el Oscar. Dentro de esa mujer vivían dos personalidades totalmente diferentes que luchaban por el dominio de su carácter. Era sin duda un caso de lo que se llama personalidad múltiple, algo que todos los psiquiatras han leído, pero que muy pocos pudieron ver. Fue precisamente esta película, Las tres caras de Eva, la que inspiró a nuestro asesino en serie de hoy su estrategia para intentar librarse de la cárcel alegando enfermedad mental. Según Kenneth Bianchi, que así se llamaba el tío, un supuesto alter ego que habitaba en él y al que denominaba a Stevie, era el verdadero autor de los crímenes, mientras que él no recordaba nada de lo ocurrido. Su teatro llegó a convencer incluso a 3 reputados psicólogos. Llegados a este punto, empiezo a creer que quizás sea 2 personas diferentes, que tal vez padezca un desorden de personalidad múltiple. Finalmente, el engaño fue desmontado por un experto en hipnosis que demostró todas las contradicciones del criminal y el llamado estrangulador de la colina fue condenado a cadena perpetua. Él y su primo Angelo Buono, porque en esta ocasión el asesino en serie no era 1, sino 2. Kenneth Bianchi siempre fue un chico conflictivo. Hijo de una prostituta que le entregó en adopción, pronto se convirtió en un mentiroso compulsivo y en un manipulador. Cuando se hizo mayor, intentó sin éxito ingresar en la policía. Dicen que no doy la talla, mamá. Me han rechazado. ¿No preferirías trabajar en el campo de la psicología? Siempre estás leyendo sobre el tema. Aunque no estaba titulado, Bianchi se hizo pasar por psicólogo. Incluso abrió un consultorio, pero tampoco tuvo mucho éxito. Tal vez te vendría bien un cambio de aires. Un sitio nuevo, caras nuevas, nuevas oportunidades. ¿Y a dónde voy a ir, mamá? ¿Qué me dices de Los Ángeles? Podrías instalarte en casa de tu primo Angelo mientras encuentras trabajo. Y así lo hizo. Su primo Angelo trabajaba en el negocio de los coches usados y era un tipo violento y mujeriego que enseguida le propuso asociarse en un asunto sucio. He pensado que deberíamos montar un picadero y meternos en el negocio de las putas. Buscamos un par de tías para montar numeritos y nos forraremos antes de darnos cuenta. Los dos primos secuestraron entonces a 2 adolescentes a las que obligaron a trabajar para ellos, pero las chicas consiguieron escapar. Luego compraron a una prostituta de Hollywood Boulevard una lista de clientes habituales. Por 300 pavos espero que nos haga ganar mucha pasta. Son los clientes más cachondos que hay. Repiten 3 o 4 veces por semana. ¿Ah, sí? Pero la lista resultó falsa.
Fuera de sí, los dos hombres decidieron vengarse. Ya estoy harto de que esas zorras me toquen las pelotas. Vamos a cargarnos a un par de ellas. Sí, es hora de darles una lección. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Podríamos empezar por la guarra esa que me vendió la lista. Bianchi y Buono buscaron a la prostituta, la metieron en su coche y la asesinaron. ¡Mata a la puta zorra! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Asfíxiala! ¡Asfíxiala! ¡Asfíxiala, Kenny! ¡Anda, Kenny! ¡Estrangúlala! ¡Estrangula al puto chocho! Aquel fue el primer crimen. Al principio el asesinato se había planteado solo como una venganza, pero mientras lo cometían, los dos hombres descubrieron una nueva sensación, el placer de matar. ¿Te ha gustado poner a esa furcia en su lugar, Sí, un montón. Estaba tan indefensa. Pero te juro por Dios que casi me corro cuando le arranqué el último aliento de vida. Fue así como comenzaron los crímenes del llamado estrangulador de la colina, que en el otoño de 1977 sembraron el terror en el área de Los Ángeles. Al principio fueron solo a por prostitutas, pero después a por toda clase de chicas. Los dos primos las abordaban fingiendo ser policías y usando placas falsas. Policía de Los Ángeles. ¿Cómo se llama, señorita? Karim Malik. Hemos recibido un aviso de que una joven que conduce un Volkswagen rojo está implicada en un atraco cometido a 2 kilómetros. Tendrá que bajarse del coche y acompañarnos para someterse a un interrogatorio. Luego la llevaban al negocio de coches que tenía Buono, donde antes de estrangularlas las violaban y las sometían a toda clase de vejaciones. Por favor, déjenme marchar. No le diré a nadie lo que ha pasado, se lo juro. Tenlo por seguro. Yo no les he hecho nada. ¿Por qué me tratan así? Es divertido, nena. Los cuerpos eran depositados en diferentes lugares de las colinas de Los Ángeles con el propósito de que fueran encontrados lo más pronto posible. Hallado cuerpo desnudo no identificado. La dejé tirada en la casa de mi antigua novia. Espero que le haya echado un buen vistazo. Fueron los medios de comunicación los que acuñaron el apelativo del estrangulador de la colina, aunque para la policía era evidente que se trataba de 2 o más personas. He oído en las noticias que han encontrado otra víctima del estrangulador de la colina. ¿Sí? Ya suman 5 cuerpos esta semana. En total, entre los meses de noviembre de 1977 y marzo de 1978, Buono y Bianchi acabaron con la vida de 10 mujeres. ¿Quieres hacerlo tú? Yo me cargué a la última. Vale. Pero asegúrate de sujetarle las piernas porque seguro que cocea. Ya sabes cómo se ponen. Algunos de los crímenes fueron especialmente crueles, como el de Christina Weckler, asfixiada con una bolsa de plástico en la cual inyectaron gas de la cocina, provocando en la mujer una agonía que se prolongó más de 1 hora. Anoche no pegué ojo. No dejaba de pensar en esa fulana de Pasadena. En cómo me miraba, como si fuera una pesadilla. Esa mirada me va a rondar para siempre. ¿Tú le das vueltas a esa mierda? Claro. Y me parto el pecho. Era tal la alarma social que provocaba el caso que más de 100 policías estaban asignados a él. Fue entonces cuando los asesinos decidieron tomarse un descanso. Vamos a dejarlo hasta que se calme la cosa. Bianchi se trasladó a Oregón, donde encontró un trabajo como guardia de seguridad, pero al cabo de unos meses no pudo resistir el impulso de matar y asesinó a 2 nuevas chicas. Ken, mi padre contaba con que yo cerrase la tienda esta noche. Sabrá que pasa algo raro. Ya no creo que pasa algo raro. ¿Qué diablos es eso? Tengo una sorpresita para ti. Esta vez, sin la ayuda de su primo Angelo, fue fácilmente descubierto por la policía. ¿A qué viene esto, agentes? Fue entonces cuando intentó alegar trastorno de doble personalidad. Cuando finalmente demostraron que mentía, aceptó testificar contra su primo, a cambio de conmutarle la pena de muerte. Kenneth Bianchi y Angelo Buono fueron condenados a cadena perpetua. Como ocurre con otros asesinos en serie, el impacto que los crímenes tenían en la opinión pública era una de las razones principales que les animaban a continuar. Esto es maravilloso. Miles de personas han visto esto. ¿Quieres hacerte famoso? ¿Eh?
Harán una película sobre ti. No una, sino unas cuantas se han hecho. Varios documentales y películas de acción real se han rodado en torno a los crímenes de Bianchi y Buono. Títulos como El estrangulador de la colina o Rampage, The Hillside Strangled Murders. En otras películas de ficción como Copycat, el asesino copiaba sus crímenes. ¿Por qué iba a arrastrar un cuerpo hasta una colina? Hasta lo alto de una colina, donde podrían descubrirlo en cuanto amaneciera. Joder, ha cambiado de salvo a Bianchi y Buono, el estrangulador de la colina. 2 hombres, 2 clases de esperma. Ese tío es muy listo. Además, hubo un caso real durante los primeros meses que Bianchi pasó en prisión que bien pudiera convertirse también en argumento de película. Resulta que una mujer llamada Veronica Compton, que se autodenominaba groupie de los asesinos en serie, empezó a escribir y a visitar regularmente al criminal. ¿No sería divertido abrir un depósito de cadáveres cuando salgas de ahí? Piensa en toda la carne fresca y muerta con la que podríamos jugar. Te estoy eternamente agradecida por toda tu inspiración. Verónica acabó enamorándose de Bianchi y juntos urdieron un plan para intentar librarle. ¿Quién sabe? Puede que un imitador se presente y salve la situación. Ella debía cometer otro crimen siguiendo los patrones del estrangulador de la colina para así sembrar las dudas sobre la culpabilidad de Bianchi. Luego les inyecta semen en la vagina para que la poli crea que el culpable es un hombre. La mujer, en efecto, viajó a Los Ángeles e intentó asesinar a una joven, pero esta pudo escapar, y Verónica acabó también en la cárcel. Angelo Buono murió en 2002 por causas naturales en la penitenciaría estatal de Calipatria. Su primo, Kenneth Bianchi, tiene en la actualidad 66 años y continúa en prisión. La última vez que solicitó la libertad condicional fue en agosto de 2010 y le fue denegada. No podrá solicitarla de nuevo hasta 2025. Para entonces será un anciano de 74 años. Continuará. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the tears I've cried. But now my time has come, and time is not on your side. Estamos escuchando a Tina Turner con la canción de la primera película que protagonizó Pierce Brosnan en el papel del agente secreto James Bond. He leído el informe. Enviaron un ingenio nuclear al espacio. Genera un impulso, una fuente de radiación que destruye todo lo que posea un circuito electrónico. Se pretendía anular las comunicaciones del enemigo antes de que él, ella o ellos pudieran tomar represalias. Así que el GoldenEye existe. GoldenEye, en efecto, era el título de esta película estrenada en 1995 y en la que Tina Turner se encargaba de la canción que abría los títulos de crédito. Y ahora vamos con uno de los primeros invitados que tuvimos en nuestra sección El cine de su vida. Allá por octubre de 2015 charlamos con el director Fernando Trueba para que nos contara sus referentes y sus primeros recuerdos cinematográficos. Este es un resumen de aquella entrevista. Desde que yo tenía 15 años yo soñaba con entrar
en la escuela de cine, ¿no? Que yo había idealizado en mi cabeza. Obviamente no la conocía, pero para mí era una escuela de cine. Y yo soñaba con eso. El cine es como un sueño. Soñaba con esa escuela y de hecho desde los 15 años tenía el folleto que daban de las especialidades y tal, y lo llevaba en mi cuaderno al colegio, guardado como el plano del tesoro, ¿sabes? Como un sitio donde yo aspiraba un día a ir. Entonces, digamos que eso se cerró en mis narices. Ahí va, que traveling más largo. El traveling. ¿Qué dices? Eso que ves que se acerca al artista, que viene hacia nosotros. Eso se llama traveling. Se pone la cámara sobre unas vías y entonces va y viene. ¿Entiendes? Crearon esta especie de cosa rarísima que se llamaba la Facultad de Ciencias de la Información, que a mí me pareció entonces estrambótico y me lo sigue pareciendo. Por supuesto, ahí estaba Antonio Resines, estaba Carlos Bollero, estaba Juan Molina, estaba Felipe Vega. Y rápidamente nos dimos cuenta de que la facultad no era el lugar ideal para la gente que le gusta el cine. ¿Te ha gustado la película? A mí también, ya la había visto. Éramos cinéfilos. A mí había una película que me había marcado de una manera brutal. Annie y yo rompimos y aún no puedo hacerme a la idea. Sigo examinando mentalmente las piezas de nuestras relaciones y analizando mi vida para averiguar dónde surgió el fallo. El estreno de Annie Hall me había deslumbrado. A mí y yo creo a toda una gente de una edad en aquella época, ¿no? Woody Allen había empezado haciendo unas películas muy payasas, muy divertidas, que nos las sabíamos de memoria, que íbamos a ver, Toma el dinero y corre, El dormilón, Boris Grushenko, etc. Pero de repente hacía una película realista de relaciones entre un chico y una chica, entre un hombre y una mujer, donde todo estaba basado en el diálogo y en la comicidad, y era como una reinvención de la comedia. Fernando Colomo leyó el guión y entonces me dijo que lo iba a producir. Y yo le dije, ¿pero qué dices? Si no tienes dinero para tu tercera película, él ya había hecho dos, las dos primeras, ¿cómo vas a producir esta? Y me dijo, esta no cuesta nada. Y efectivamente la produjo. Bueno, pues me he encontrado a mi prima Violeta. Hacía, pues, yo qué sé, años que no la venía. Yo creo que en vacaciones fue la última vez, sí. Cuando ella tenía 15 años. Violeta. ¿Violeta la tía esa que te marcaste un rollo infanticida con ella? No, infanticida no fue. Perdona, fue un pacto de mutua agresión aquello. Ah. Bueno, pues me la he encontrado esta mañana en ópera y estaba una cosa, o sea, es que estoy... Cuidado que nos la damos, Matías. Preciosa, preciosa, absolutamente preciosa. Empezamos a rodar un lunes a las 0 horas y yo iba diciendo, ya veréis cómo no se roda la película, pero no como una ocurrencia, sino porque ahora llegaremos, no habrá dinero, no habrá nada. Y llegamos y el equipo estaba allí y había una cámara y se me acercó el maquinista y me dijo, ¿dónde va la cámara, señor? Y tal, para el primer plano. Y dije, ahí va, parece que esto se va a hacer, ¿no? Para mi sorpresa, estaba convencido de que nunca se haría. Belle Époque. Accepting the award, director Fernando Trueba. El Oscar, pues lo vives, hombre, por un lado dices, joder, pues qué bien, ¿no? Te han nominado, estás allí y tal, no sé qué, y luego te han dado el Oscar y tal, pues joder, quieras que no, es una cosa bastante fuerte dentro de la industria, a la vez que tienes que hacer el esfuerzo y ponerlo en el contexto, ¿no? Yo siempre decía, para quitarle importancia, decía, pero vamos a ver, no perdáis aquí nadie la calma. Si esto se lo han dado a películas malísimas, malísimas, de las cuales a lo mejor la nuestra es una más.
vínculo con la música siempre lo he tenido, ¿no? Siempre, bueno, yo creo que a todos nos gusta, es muy raro encontrar una persona, las hay, que no les guste la música. Pero quizá a lo largo de mi vida cada vez me voy involucrando más en la música y tratando más con músicos y haciendo determinadas actividades, desde un programa de radio a editar un libro, etcétera y tal, una serie de cosas que me van haciendo meterme más y más adentro en ese camino. En realidad, lo cuento al principio de Calle 54, cuento cómo al rodar los títulos de Too Much, la escena de títulos de Too Much, con Michel Camilo, Paquito Rivera, Cachao, Mike Mossman, etcétera, pues ahí empieza algo, rodando esa escena. O sea, me doy cuenta de la gran descarga, y perdón la redundancia, de felicidad que era rodar la música. Hoy sueño que te amo como ayer, aroma de dulce renacer, vuelo del alma que añora momento divino, eco de un beso que implora por nuestro destino. O sea, hay gente que puede decir, qué marciano es este tío, ¿no? Y ahora hace una película de jazz, y ahora hace una de dibujos animados, y ahora ha hecho un documental absurdo en Brasil. Bueno, pues quizá lo que hay detrás de eso es una manera también de vivir a través del cine, ¿no? Porque para mí el cine es la vida. No solamente el cine es mi vida, sino que considero que el cine es la vida. Yo siempre he dicho, yo no soy una persona religiosa, pero hay una cosa por la que rezo, que es por no perder la pasión por el cine. Y si sigues haciendo películas, que sea por pasión, no por inercia. Conservar la pasión, el fuego por hacer las películas, ¿no? Y entonces hacerlas todas poniendo ahí la vida y el alma y tal. Ojalá sea posible, eso me gustaría. Será como un carnaval de infinito placer sin igual, por siempre juntos los dos, vida. Juntos ya como ayer. I'll never stop loving you, whatever else I may do. My love for you will live till time itself is through. I'll never stop wanting you, and when forever is through, my heart will beat the way it does each time we meet. The night doesn't question the stars that appear in the skies. So why should I question the stars that appear in my eyes? Of this I'm more than just sure. My love will last and endure. I'll never stop loving you. La que canta es Doris Day. Es una canción de la película Quiéreme o déjame, dirigida por Charles Vidor en 1955 y protagonizada por la actriz recientemente desaparecida junto a James Cagney.
La película contaba la vida de la cantante Ruth Etting. Y enfilamos ya la recta final del programa de hoy. El último reportaje que os traemos tiene que ver con una de las batallas más famosas de la historia estadounidense, el asedio de El Álamo, un episodio que ha sido llevado varias veces a la pantalla. En los próximos minutos vamos a recordar lo que pasó y cómo lo ha reflejado el cine. Si alguna vez viajáis a Texas, os dirán que su visita es inexcusable. ¿Por dónde se va el Álamo? Por allí. Las ruinas del Álamo se han convertido en una especie de santuario nacional para los norteamericanos. Todos los años reciben más de 2,5 millones de visitantes. Después de 13 días con sus noches de valerosa lucha, este pequeño pero gallardo grupo de luchadores de la libertad sucumbieron ante formidables salvajes y fueron aniquilados hasta el último hombre. Vaya forma de morir. Los guías explican que el Álamo se construyó a principios del siglo XVIII junto a la localidad de San Antonio de Béjar. ¿A dónde vamos, Davy? ¿A la ciudad o al fuerte? No es un fuerte, es una misión. En efecto, una misión franciscana que acabaría convirtiéndose en el símbolo de la Revolución Tejana de 1836. En los años anteriores, los colonos habían sido bien recibidos en esta zona. El gobierno de México dio tierras a los anglosajones que se mudaban al territorio con el fin de promover el crecimiento económico. Pero todo esto cambió cuando llegó al poder el general Santa Anna e impuso su dictadura. No tenemos derecho alguno en los tribunales, ni mercado para nuestros productos. Nos ha prohibido comerciar con el norte. Así las cosas, los tejanos decidieron que había llegado el momento de luchar y reclamar la independencia. Los españoles nos dieron la independencia en el año 1821, pero cuando Santa Anna asumió la presidencia, dejamos de ser un Estado soberano. Ahora podemos luchar o admitir un gobierno sometido a la autoridad militar. El general Houston. El general Sam Houston se puso al mando de los insurgentes, pero necesitaba hombres. Debo proceder al reclutamiento de un ejército para la defensa de Texas como república independiente. Fue entonces cuando el coronel Travis ocupó el Álamo, expulsando a las tropas mexicanas que estaban allí acuarteladas. El propio Santa Anna decidió entonces ponerse al frente de un ejército de 7,000 hombres y reprimir los estallidos independentistas que surgían por todo Texas. Pero antes debía reconquistar el Álamo. Santa Anna no puede avanzar dejando un bastión enemigo a retaguardia. Por eso tiene que tomar el Álamo. Cada minuto de plazo que logremos para Sam Houston es otro precioso minuto para la vida de Texas. Nadie podrá decir nunca que William Barrett Travis no logró todos los minutos posibles. William Travis, un joven coronel de tan solo 26 años, lideró la defensa del fuerte. Pero no estaba solo en esa misión. 2 de los héroes americanos más famosos de la época le acompañaron. Davy Crockett, el león del oeste. Santa Anna no vendrá si sabe que está usted aquí. Davy Crockett había ganado su prestigio en las guerras contra los indios. Era también un famoso cazador y trampero. Era un hombre capaz de matar una fiera con sus propias manos. Cuando una fiera veía que Davy Crockett la miraba, sabía que había llegado su fin. Y en vez de escapar o defenderse, se rendía humildemente a sus pies y esperaba la muerte. ¿Crees que Davy Crockett era valiente? Era algo más que valiente. Razona usted como un hombre de bastante cultura. Su acentuada tosquedad es fingida. Uno ha de hacer un montón de cosas si quiere que le elijan para el Congreso. Incluso he besado a más de un niño. Representó a Tennessee en el Congreso de los Estados Unidos en 2 ocasiones. Al ser derrotado en su reelección, decidió volver a su vida aventurera y fue entonces cuando, acompañado por varias docenas de sus fieles, se presentó voluntario para la defensa del Álamo. He ganado dinero y algunas medallas, pero nada de eso justificaba los sacrificios de la mujer que me trajo al mundo. Ahora mi vida tiene un objeto, y eso es lo importante, sentirse útil, alzarse en contra de lo malo y luchar en defensa de una causa justa. Pero Crockett no fue el único héroe famoso que luchó en el Álamo. Apostaría que usted es Jim Bowie. La hoja y la forma de este cuchillo son tal y como me lo habían descrito, exactamente igual. Jim Bowie era otro famoso pionero y hombre de la frontera. El cuchillo de cazador, que hoy en día lleva su nombre, era su arma favorita, y de él también tomó su apellido artístico el cantante David Bowie, recientemente fallecido. Si William Travis era el jefe militar por rango, Bowie era el verdadero líder de los hombres. Permita que le recuerde que Jim Bowie manda a 100 soldados voluntarios, mientras que Travis apenas cuenta con 30 regulares. 27. In the southern part of Texas, near the town of San Antonio, stands a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You
may look in vain for crosses and you'll never see a one. But sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to the roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more. Captain Dickinson, Jim Bowie, present and accounted for. En total, 187 hombres defendían el Álamo. El 23 de febrero de 1936, el poderoso ejército de Santa Anna llegó a las puertas del fuerte. Antes de atacarlo, ofreció a sus ocupantes la oportunidad de rendirse, pero Travis no aceptó. He resuelto permanecer en mi puesto hasta más allá de lo humanamente posible y servir como un soldado que nunca olvida cuanto debe a su honor y al de su patria. No me rendiré jamás ni me retiraré. Victoria o muerte. Durante 13 días, el Álamo fue atacado sin descanso por tropas y artillería. El general Houston no dispone de hombres. Está reclutando gente a toda prisa. Si podemos tener a raya al general Santa Anna unos días más, significará nada menos que la vida o la muerte de Texas. Una y otra vez, los defensores rechazaron a los asaltantes. Por hoy hemos tenido suerte. Comprueben los daños. Reunión de oficiales dentro de 10 minutos. Pero poco a poco la guarnición se iba desgastando. 50 bajas, 28 muertos y 22 heridos. Moral alta. Al amanecer del 6 de marzo de 1836, Santa Anna lanzó la carga definitiva atacando desde los 4 costados de forma simultánea. ¡A la carga! ¡Adelante! Uno a uno fueron cayendo todos los defensores. ¿Crees que ha llegado nuestra hora? Creo que sí. Al término de la batalla, que duró 90 minutos, todos habían muerto. Hay teorías que dicen que hubo 6 supervivientes, entre ellos David Crockett, y estos 6 supervivientes fueron ejecutados al día siguiente por Santa Anna, pero lo más probable es que todos murieran durante el asedio. En cuanto a Jim Bowie, el asalto final le pilló en la enfermería. Apostaría que James Bowie liquidó un centenar antes de que le cogieran a él. Oye, por cierto, ¿luchó el viejo Bobby con su cuchillo? No es probable, ya que Bowie estaba muy enfermo de tuberculosis y había sido gravemente herido. ¿Cómo va eso, Jim? Estaría mejor si pudiera asomarme a ese muro. No se puede disparar desde aquí. No esté muy seguro de ello. Su cuerpo, como el del resto de los 187 defensores, fue incinerado. La noticia de la caída del Álamo fue un jarro de agua fría para los rebeldes tejanos. Es un infausto día para Texas. Pero os digo solemnemente una cosa. Nadie borrará de nuestro recuerdo el Álamo. Es cierto, los 13 días que resistió el Álamo habían permitido al general Houston reunir un ejército de voluntarios. Recojan sus equipos, muchachos. Salimos para San Jacinto en el acto. Unas semanas después, las tropas tejanas se enfrentaron a Santa Anna en la batalla de San Jacinto, al grito de «Recordad el Álamo». El general mexicano fue capturado y obligado a conceder a Texas la independencia de México. Houston fue nombrado presidente. 9 años más tarde, en 1845, Texas se convirtió en el estado número 28 de la Unión. El Álamo debe buena parte de su leyenda al cine. Ha habido una docena de películas que contaban la batalla, la más reciente del año 2004 con Billy Bob Thornton haciendo de David Crockett, pero sin duda la más famosa fue la que John Wayne dirigió y protagonizó en 1960. Así la presentaba en su día el propio actor. Los hombres que lucharon aquí, cómo describirlos, cómo poder medir su coraje, su dignidad humana y su deseo de libertad. Estar en el lugar donde murieron aquellos héroes nos hace sentirnos cerca de ellos y recordar su historia. Una historia que ha estado presente en la memoria de 6 generaciones de americanos y que seguiremos contando una y otra vez por siempre. Otro clásico del western, El desertor del Álamo, especulaba con la posibilidad de que hubiera habido un superviviente. Es casi increíble pensar que han muerto todos. No todos. Travis les dio la oportunidad de marcharse. Solo uno aceptó. Un hombre llamado John Stroud. Hay teorías recientes que explican que es muy probable que este hombre existiera en realidad.
Otras discuten algunos mitos que hay alrededor de la batalla. Por ejemplo, parece bastante claro que los defensores no creían que estuvieran realizando una misión suicida y hasta el último momento confiaron en que les iban a llegar refuerzos. ¿Qué se sabe de Houston? Nada aún. ¿Habrá podido llegar el emisario? Confío en que sí. Sam es un gran hombre. Enviará refuerzos en nuestra ayuda. Lo cierto es que aquella derrota militar fue transformada por la épica en una victoria. Un canto al valor y al sacrificio que emociona a todos los que hoy en día visitan las ruinas de aquel viejo fuerte, escenario de una de las batallas más famosas de la historia norteamericana, y como no, también del cine. Esto es el Álamo. Estamos en el famosísimo fuerte del Álamo. Mira, llevó a Patsy a París para su 25 aniversario. Lo sé, querida, pero ¿qué es París al lado del Álamo? 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Llega el momento de decir adiós y hoy lo vamos a hacer con la música de Un horizonte muy lejano, un western que Tom Cruise y Nicole Kidman, que por entonces eran marido y mujer, protagonizaron en 1992. Nosotros nos despedimos hasta mañana, en que volveremos con más reportajes de Sucedió una noche colección. Un saludo afectuoso para todos de parte de Elio Castro y Antonio Martínez.